Muy buenas noches a todos ustedes. Perfecto, buenas noches. Hoy, miércoles 12 de mayo del año 2021, damos inicio a un evento más de toda esta jornada del mes de mayo. El tema de la conferencia es Mártires del 12 de mayo del año 1967. Tenemos como panelista al máster Jorge Ramírez Crespo en este conversatorio, que es el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Cultural y Patrimonial, y también contamos como panelistas al licenciado Roberto Vázquez Carballo, quien es el director de Durán 3D, Diversidad, Destino y Desarrollo, y los demás compañeros que nos honran con su presencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Antes de comenzar el conversatorio, como la gran mayoría de nosotros, tenemos una noticia del fallecimiento de un gran amigo, de un miembro del equipo ferroviario, soñador, luchador por la rehabilitación, repotenciación de nuestros ferrocarriles. Vamos a tomarnos un minuto de silencio en memoria del señor Ed Cron, que ha fallecido. Un minuto de silencio. Gracias, compañeros, por honrar la partida del compañero Ed Cron. Siguiendo con el programa, la temática de los mártires del 12 de mayo de 1967. Entonces tenemos como panelista, para que nos instruya en la temática sobre los mártires de mayo, lo vamos a escuchar al licenciado Roberto Vázquez Carballo. Roberto, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches con todos, ingeniero. Es un gran honor eh, poder departir un momento agradable con ustedes y más que nada un espacio donde aprendemos todos, porque todos quienes estamos aquí en este momento unidos o reunidos mediante esta plataforma, pues aprendemos de cada uno de los temas diversos que se proponen en ella. Y obviamente también nos toca investigar para conocer quienes no hemos vivido determinada época. En este caso, tenemos la fecha como la de los mártires del 12 de mayo de 1967. Si usted me permite compartir pantalla, podría presentar unas diapositivas para poder ilustrar de mejor manera la exposición. En todo caso, pues procedemos con el tema, ¿no? Resulta que el telégrafo en primera plana, el 4 de mayo de 1967, presenta una noticia. Indica que el servicio ferroviario Guayaquil-Quito es interrumpido por paro de trabajadores. Ya en la imagen de la derecha nosotros vemos ya más detallada la noticia, ¿no? En este caso. Pero hay que ver por qué se dio todo este, esta situación. En primer lugar, pues nosotros podemos ver en el recuento de las noticias que Luis Pérez Estupiñán es el dirigente ferroviario de acá en Durán y anuncia que Riobamba y Bucay se unen al paro. Esto aparece en la noticia del 5 de mayo de 1967. Adicionalmente a esto, pues, los dirigentes de Durán envían un comunicado al presidente en ese entonces interino, Otto Arosemena Gómez, y al ministro de Finanzas, indicando que ellos no van a declinar el paro. Se conoce que tras los hechos acontecidos de ese día, existe un herido
del cual no se conoce la identidad, y 2 detenidos, de los cuales la policía no quiso dar sus nombres en el retén policial. O sea, desde aquí ya vamos viendo que hay fuerza en el tema de la represión hacia los trabajadores ferroviarios. Continuamos, pues, al día siguiente se titula "Continúa paro de los ferroviarios con el apoyo de los pueblos Durán, Bucay y Alausí", en primera plana del diario El Telégrafo. Adicionalmente, he colocado una imagen que aparece en el mismo diario, donde los infantes de Marina llegan con fusiles en una gabarra para custodiar el área de desembarco entre Guayaquil y Durán. Hubo acción de fuerza y dura aproximadamente 45 minutos. Obviamente, después fueron despejados los hombres que bloquearon los lugares antes mencionados. Entonces, nosotros podemos ver que desde el inicio de toda esta secuencia de días hubo gran utilización de fuerza por parte de la fuerza pública. Cerca de las 11 de la mañana del 5 de mayo de 1967, a las 11:30 se mantiene todavía activo el ferry boat. Este cubre el acceso de las gabarras hasta los lugares de desembarco. Nosotros podemos apreciar en este caso un grupo de estudiantes que llega en una de las gabarras y comienza a desembarcar normalmente. En la imagen que está abajo vemos como un pasajero y un militar ayudan a bajar a una monjita que llega al desembarco. Posteriormente a esto, pudimos conocer que ese mismo día un oficial del ejército volcó una locomotora por tratar de ponerla en marcha, es decir, por dar por finalizado a la fuerza el paro ferroviario y poner en marcha la locomotora. Obviamente, el no conocer o el no saber manejar o manipular este tipo de maquinarias, pues obligó a que ésta se volcara. En la imagen de la derecha nosotros podemos ver que todavía continúa el paro, no tiene solución, pero se conoce que la rampla que estaba pegada a un muro de cemento, que era donde llegaban y acuadraban las gabarras, pues fue empujada por varias personas y fue lanzada al agua. Entonces, proseguimos. Existe un comunicado por parte de los trabajadores ferroviarios al pueblo del Ecuador. Esto es publicado el día domingo 7 de mayo de 1967. En este comunicado, los trabajadores dan a conocer lo siguiente. Como primer punto, los ferrocarriles fueron nacionalizados cuando terminó su época de oro. Con el incremento de los vuelos en avión y con la creación de nuevas carreteras y puentes, el ferrocarril del sur perdió su exclusividad, relegándolo, obviamente, en este caso como una opción de viaje. Aparte de esto, pues, podemos conocer que dentro del comunicado indican que se encarece el mantenimiento y el costo de operación de las instalaciones ferroviarias, obviamente al no tener la misma afluencia de pasajeros. Posteriormente, conocemos lo que creo que llega a ser el detonante para este paro ferroviario. Al momento se reclaman el pago de sus haberes. En algunos casos llegan hasta 8 quincenas impagas. Esto aparece dentro del comunicado ferroviario. Obviamente nosotros conocemos que todos estos incidentes se dieron alrededor de inicios prácticamente y mediados casi del mes de mayo, que para ese entonces el periodo escolar iniciaba prácticamente por esas fechas y que los trabajadores ferroviarios lamentablemente no podían hacer uso de sus sueldos para poder comprar los útiles de sus hijos, los uniformes y demás cosas que necesitaban ellos para poder ingresar a clases. Entonces, esto también como que fue un detonante para que los ferroviarios puedan paralizar en aquella época sus actividades. Pero también vemos
que hay organizaciones. Tenemos que el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Libres del Guayas, FEDLIC, ellos respaldan al paro ferroviario y se suman también al mismo. Aparte de todo esto, pues esperaban la ciudadanía en general, los diarios, las autoridades, que quede solucionado el paro de ferroviarios. Se esperaba inclusive la llegada del presidente de los ferrocarriles para lograr dar una solución definitiva. Y obviamente los titulares en los diarios indicaban una posibilidad, como lo indica aquí Diario El Telégrafo, hoy quedaría solucionado el paro de ferroviarios. Una situación obviamente que hasta ese momento no llegaba a culminarse. Posteriormente, vemos que al día siguiente indicaba, hasta ayer seguía sin solución, paro de trabajadores del ferrocarril. Por esta situación del paro, obviamente, no hubo el traslado de combustibles entre la región costa y sierra. Por lo consiguiente, como consecuencia de esta medida, hubo la reventa y especulación del precio de los combustibles en la región sierra. Muchos usuarios llegaron a pagar incluso hasta 10 sucres el galón. Obviamente, por la magnitud, por el tema de la connotación de la noticia, nosotros podríamos aseverar que el precio de 10 sucres era un precio exagerado para la época. Pero a pesar de las situaciones que se vivían en Durán, en Bucay y en otras partes de la región, habían otras actividades que no se detenían. Obviamente aquí traigo a colación una foto en la que dentro de un torneo invernal de básquet se presentaba el equipo Ferroviarios. Y el 9 de mayo de 1967, ellos tienen un encuentro, en este caso, y ellos desarrollan el encuentro con total normalidad. Mientras que por otra parte se agudiza la situación en Durán, que hasta ese entonces era parroquia, y entra en vigencia el estado de ley seca. Esto con la finalidad de evitar que se produzcan hechos escandalosos en medio del paro de ferroviarios. Así lo llega a determinar el señor Cesario Carrera del Río, quien hasta ese entonces era intendente general de policía. Entonces, para evitar situaciones, desmanes y cosas por el estilo, entra la ley seca en vigencia, pero únicamente en la parroquia de Durán. Posteriormente a esto, nosotros podemos ver que el día miércoles 10 de mayo, de 1967, la fuerza militar carga contra los ferroviarios. Esto aparece nuevamente en primera plana. Es noticia de la época, es noticia del momento y está tras la expectativa todo el país. Los ferroviarios hasta ese entonces eran una fuerza bastante grande a nivel nacional. Y si por ellos era movilizar y sacar a un presidente, pues por cuenta que ellos lo hacían. Entonces, había bastante expectativa por lo que sucedía hasta ese momento en Durán. Entonces, hubieron varios trabajadores que estuvieron contusos por golpes de culata y efecto de gases lacrimógenos. A pesar de toda esa represión, ellos se mantuvieron firmes y siguen con los caminos cerrados. Nosotros podemos apreciar en la imagen que tengo en la derecha cómo los militares están atrás o al otro lado de donde se encuentran los trabajadores ferroviarios. Obviamente, a pesar de que hubieron incidentes, se mantiene cerrado el kilómetro 7 de la vía que conduce a Yaguachi. Es prácticamente una de las partes o de los tramos del ferrocarril o de la línea férrea donde se pudo cerrar el acceso y no había ningún paso ni de Durán hacia Yaguachi ni viceversa, de Yaguachi hacia Durán. Nosotros podemos seguir apreciando imágenes del mismo día, pero
aquí nosotros vemos que cerca de 100 trabajadores van movilizándose hacia el lugar donde hubieron los enfrentamientos. Estos trabajadores ferroviarios se movilizan como era la costumbre, arriba de los vagones, en el techo, iban parados en los vagones de carga, de traslado de piezas de repuestos para el ferrocarril, en fin, para ellos era cotidiano hacerlo. Para nosotros se nos vuelve un poco evocar a la memoria tradicional también, aquel traslado. Pero ellos se mantenían unidos y por eso salen desde la terminal de Durán hacia el kilómetro 7, cerca de 100 ferroviarios, cerca de 100 trabajadores ferroviarios, a respaldar a los compañeros que están haciendo choque contra los militares. En esta parte podemos apreciar, perdón, el pelotón de soldados que se encuentra también esperando allá. Hay un cruce, hay gases lacrimógenos, pero los ferroviarios astutamente logran sacar un vagón de ferrocarril de la vía para ponerlo hacia afuera y poder bloquear el paso. Con esto ya se hace contundente el cierre, pero obviamente después toda esta manifestación fue bloqueada por fuerza del ejército ecuatoriano. Aquí nosotros podemos ya ver cómo se desarrollaban las asambleas. La Asamblea General de Ferroviaria tuvo lugar en el Coliseo de Deportes de Durán. Hasta ese entonces se lo conocía como el Coliseo de Deportes. Y aquí podemos ver muchos personajes de la época. Entre ellos está el presidente de dicha asamblea, que es el capitán Arturo Vinuesa Moscoso, que lo podemos nosotros apreciar en el centro de la imagen. Aparte de él aparecen demás personas. Está Víctor Hugo Ramírez, quien es diputado de los trabajadores de la costa y quien estaba tratando de mediar la situación con el gobierno nacional. También veremos en esta mesa a Luis Villacrés Arandi, presidente de FETLIC, quien, como veíamos en imágenes anteriores, apoyaba el paro ferroviario, y a Luis Pérez Estupiñán, quien era el presidente de la filial de Durán en ese momento y lideraba la manifestación desde nuestra parroquia en ese momento, ¿no? Y Alejandro Guerrero y otros dirigentes más ferroviarios. Nosotros podemos apreciar en la imagen de la derecha que hubo uso de las fuerzas, ya se estaba evidenciando mucho más el uso de la fuerza. Hubieron disparos de soldados hacia los ferroviarios. Entonces ellos corren para evitar los efectos de los disparos, obviamente, y del gas lacrimógeno. Algunos resultaron heridos con quemaduras por efecto del gas lacrimógeno. Podemos ver que hubo heridos. Cuando la máquina se puso en marcha y sin antes haber descarrilado uno de los vagones, Pedro Gómez Vera sufre una herida en el brazo izquierdo producida por un golpe de bayoneta. Manuel Berrenate e Isidro Clark también recibieron golpes. Félix Abarca, ferroviario de la terminal de Durán, fue detenido cuando se produjeron los incidentes en el que intervinieron tanto la fuerza policial como el personal militar. Abarca fue llevado a Guayaquil y posteriormente a la intervención de los dirigentes ferroviarios fue puesto en libertad. Estamos haciendo un poco el recuento de los hechos porque a veces es necesario conocer el contexto al que nos llega un desenlace dentro de la historia, ¿no? En la imagen de la derecha nosotros podemos apreciar gran parte del personal ferroviario que se da presencia en una asamblea de los trabajadores. Nosotros podemos apreciar que son centenares de empleados ferroviarios a esa época. Obviamente contrasta con la realidad en la época actual, pero llama mucho la atención, al menos a mí, muy particularmente, que no viví esa época, me llama mucho la atención ver tal cantidad de empleados ferroviarios y todos unidos por una misma causa, ¿no? Entonces, para el día jueves 11 de mayo, nosotros podemos ver titulado que no se logró un acuerdo para poder culminar el paro. Y podemos ver ya imágenes
en este caso, de Pedro Gómez Vera, quien resultó herido por el tema de la bayoneta. De pronto, alguno de ustedes pudo haber conocido a algún familiar o en vida lo pudieron haber conocido a don Pedro Gómez Vera. Por eso publico la imagen también para poder ver si evocamos algún recuerdo en memoria de él y de los hechos que se dieron para el 12 de mayo. El padre Ángel Falconi tomó la voz de los ferroviarios en Bucay. Se hacían asambleas tanto en Bucay, en Durán, para tratar de ver si se lograba un acuerdo con el gobierno. Lamentablemente no se llegaba a tener ninguna solución para este impasse. Esto ya lo vemos el jueves 11 de mayo. Pero este día estuvo lleno de muchas situaciones. Aquí vemos cómo el presidente de los ferrocarriles, el capitán retirado Arturo Vinuesa, es acompañado con algunos dirigentes ferroviarios. Entre ellos está Luis Pérez Estupiñán y Alejandro Guerrero. Están en el kilómetro 7 de la vía Yaguachi, previo a revisar donde una máquina sufrió daños por un militar que quiso ponerlo en circulación al tren. Entonces aquí vemos al personal preocupado yendo hacia ese punto. Y en la imagen de la derecha vemos cómo ellos se detienen previos a la inspección antes mencionada y están dialogando. Obviamente dialogan temas del momento, de cómo llegar a solucionar, de que si se mantienen paralizados todavía y demás. Aquí ya vemos más personajes de la época. Lo vemos al ingeniero Aurelio Dávila a la izquierda. Él interviene en la asamblea de ferroviarios y trata de persuadir para que la empresa ceda ante el gobierno y pueda entrar nuevamente en circulación y cese el paro. Pero a la derecha tenemos al presidente de la empresa de ferrocarriles, el señor Arturo Vinuesa, dirigiéndose a los obreros. Obviamente, esta situación no llegó a su fin. Nosotros ya podemos ver cómo el personal militar llega y está custodiando las vías con metralleta en mano. Aparte de todo esto, pues dentro de los itinerarios, en los diarios, en los principales diarios nacionales, todavía se seguía publicando con normalidad el itinerario de los ferrocarriles. Obviamente todos esperaban que esta situación llegue a un feliz final. Pero ya en primera plana del 12 de mayo de 1967 vemos una cruel noticia. Aquí se indica 2 muertos y varios heridos anoche en Durán por acción de la fuerza pública. Para relatar un poquito más los hechos, podemos determinar que a las 20 horas del 11 de mayo de 1967 inicia una manifestación en la cual participan muchos estudiantes con carteles, con leyendas en respaldo al paro ferroviario. En el kilómetro 1, partiendo desde Durán hacia Yaguachi, se ubica una caseta del cuerpo de vigilancia, a la cual los manifestantes intentan volcarla con el objetivo de bloquear la vía y no permitir, obviamente, el paso de vehículos. Aparecen posteriormente a esto 2 policías y disparan contra el cuerpo de los manifestantes. Una bala llega a impactar en la cabeza de Enrique Agurto, un joven estudiante de apenas 19 años, hijo de un ferroviario, quien cae muerto de manera instantánea. Posteriormente a esto, luego de varios disparos, caen heridos 2 jóvenes, Vicente Salazar Rodríguez y José Ruiz Sánchez. Continuando con los hechos, la dotación de bomberos se moviliza a Durán, desde Guayaquil a Durán, a bordo del Huancavilca. Llegan desde el muelle Boulevard 9 de Octubre hasta el atracadero en Durán. El pueblo conoce la situación de los jóvenes antes mencionados y se enardece, viendo entre los manifestantes un muerto, 2 heridos. Tratan de atacar a los policías, quienes lanzan bombas lacrimógenas y forman un verdadero caos
y un verdadero campo de batalla. Unos corrían, otros se metían en las casas particulares y en establecimientos que aún se mantenían abiertos y se escuchaban gritos de pánico y de angustia en la parroquia. A las 22:45, en la calle principal arde un kiosco de venta de artículos varios. Se dominaron, a Dios gracias, las llamas y queda fuera de peligro. Los militares llegan a aparecer en escena posteriormente a esto y toman el control de la situación. A las 23:30 del 11 de mayo de 1967 se menciona que no habían sido policías quienes habían disparado, sino miembros del ejército. El 12 de mayo de 1967, los obreros de levadura Fleischmann amanecen con un comunicado en el cual se unen al paro de manera solidaria. A las 16 horas del mismo día, un desfile simbólico de mujeres sale organizado desde el local donde se encuentra el paro de los trabajadores ferroviarios y parten entre hombres y mujeres en manifestación pública, recorriendo las principales calles de la parroquia. Podemos apreciar ya imágenes de lo acontecido. Vemos cómo está la fuerza pública con bayoneta lista para poder amedrentar a los manifestantes. Vemos en la imagen de la derecha cómo parten de la estación de ferrocarriles, del terminal ferroviario, los obreros llevando consignas populares, gritando viva el paro, y tenemos también un cartel que así lo podemos apreciar dentro de la imagen. Vemos en la imagen de la izquierda las mujeres antes mencionadas que salieron en camino hacia las principales calles de la parroquia, y vemos también un grupo de dirigentes del Comité del Paro de Durán. Preside este comité Luis Pérez Estupiñán, quien se mantiene firme y no doblega el paro. En el universo del viernes 12 de mayo podemos ver la imagen de la derecha, donde se ve el lábaro nacional cargado por varias mujeres. Desfilan por las principales calles con carteles de consigna al paro. Posteriormente, fueron obligadas a replegarse ante la acción represiva del ejército a la altura de las gabarras. Obviamente todo esto en respaldo a los trabajadores del ferrocarril. Aquí ya nosotros vemos imágenes donde ya se han postrado los fallecidos en la noche del 11 de mayo de 1967. Vemos a doña Victoria Martínez Etola, quien llora desconsoladamente junto al cadáver de su joven hijo, Silvio Tola Martínez, quien cayó en esta manifestación. En la imagen de la derecha vemos a la señora Fiora Molinari de Agurto. La vemos acongojada mirando a su hijo, el cadáver de su hijo, Segundo Enrique, quien fue victimado también en la noche del 11 de mayo de 1967, en lo que hasta ese entonces era la parroquia de Durán, Eloy Alfaro Durán. Posteriormente a esto, pues vemos cómo se encontraban los cadáveres en el Coliseo Deportivo Ferroviario, en una capilla ardiente. Aquí vemos imágenes de quien en vida fue Silvio Tola Martínez. Él fue un ex conscripto y falleció, como lo veíamos anteriormente, en los hechos del 11 de mayo. Al igual que Segundo Enrique Augusto Molinari, él era un estudiante quien falleció en choques contra los militares en aquella noche. Y tenemos la imagen de José Ruiz Sánchez, uno de los heridos en los enfrentamientos del 11 de mayo de 1967. Dentro de las siguientes imágenes nosotros podemos ver cómo la fuerza pública estaba dotada de armamento para poder repeler a los manifestantes. Del lado izquierdo nosotros tenemos a uno de los policías rurales que está con un fusil. Él estaba reforzando el destacamento policial de acá de Durán. Y en la imagen de la derecha, publicada el sábado 13 de mayo de 1967, vemos
como un policía, como un oficial de policía, dispara gases lacrimógenos hacia la multitud. Como vemos, no son disparados al aire, son disparados a la altura del cuerpo donde están los manifestantes. Esta escena tiene lugar cerca del muelle municipal de Alfaro, la parroquia Durán, en este caso, donde estaba colocado un camión que sirve de trinchera para los policías. Tan complicado llegó a ser el tema en la parroquia de Durán que tuvo que intervenir el arzobispado de Guayaquil. Tuvo que venir el arzobispo de Guayaquil a poner un alto a la situación. La situación en realidad se estaba yendo de las manos de las autoridades. En la imagen de la derecha nosotros vemos al señor Roberto Serrano Rolando. Y es ese señor que sale corriendo, primerito en la imagen, diagonal al busto del general García Moreno. Él es el alcalde de Guayaquil en ese entonces, en el año 1967. Él firmemente, vamos a ver una imagen posterior, si mal no me equivoco, firmemente decide apartar a los policías de la parroquia de Durán. Él demanda a la policía mayor serenidad en la represión. Y en esa misma imagen nosotros podemos ver al arzobispo que está justo detrás, diagonal. Lo vemos con la túnica negra que carga en su vestimenta cotidiana. Lo vemos que él es prácticamente afectado por los gases lacrimógenos en esa imagen. Y vemos pues obviamente cómo los gases lacrimógenos atentó contra la vida de criaturas, de muchos niños aquí en la parroquia. Lamentablemente estuvieron a punto de perecer por la influencia de los gases. Lamentablemente no viví el momento para poder decir qué tan fuerte fue la cantidad de gases que emanaron los fusiles o las bombas de los policías. Y en la imagen de la derecha nosotros vemos mujeres de los ferroviarios que lamentablemente por efectos de los gases lacrimógenos se sienten afectadas en este caso. Aquí, en estas tres imágenes, podemos resumir. La imagen de la izquierda es un grupo de colegiales. Son estudiantes del colegio Eloy Alfaro, de acá de la parroquia de Durán, donde ellos corren para tratar de evitar el efecto de las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía con dirección al centro de la población. Esto es parte del centro de la parroquia. En la imagen del centro podemos ver al alcalde de Guayaquil ya más enérgicamente expresando que se vayan los policías, que por favor se retiren de Durán, porque lamentablemente se les está escapando la situación de las manos. Y obviamente quieren evitar que haya una masacre mucho mayor a la que ya estaba hasta ese momento ocurriendo. Y posteriormente en la imagen de la derecha ya vemos cómo la fuerza policial decide ya ir abandonando la parroquia. Todas estas situaciones desencadenan de que cuando hubo el lanzamiento de las bombas lacrimógenas, pues también hubieron disparos. Y en la imagen de la izquierda nosotros podemos ver a un trabajador ferroviario. Él se llama Carlos Payo. Él es herido por un impacto de una bala perdida, una bala disparada desde un fusil, que rebota en el suelo y que le cae en la pierna. Esto mientras él estaba cerca del arzobispo de Guayaquil. Y todas estas situaciones desencadenan en crisis política. Nosotros vamos a ver cómo el alcalde de Guayaquil se ve en la necesidad de cambiar al teniente político de Durán. En este caso, pues, podemos ver la publicación del diario que indica, nuevo teniente político. Se indicó al alcalde, señor Serrano Rolando, la necesidad de cambiar al teniente político de Durán, señor Luis Hurtares, por no
por no ser de esa población, y designa en su reemplazo al señor Francisco Torres Bernaza, quien en anteriores oportunidades ya había ejercido esas funciones en la localidad. Asimismo, pues podemos ver que el club ferroviario, el club deportivo de ferroviarios, recibe la visita del arzobispo y también del alcalde. El alcalde, en este caso, comunica a los parientes de los fallecidos, los jóvenes Agurto y Tola Martínez, que el gobierno va a correr con todos los gastos funerales, a la vez que les da la condolencia de parte del presidente interino, Otto Arosemena Gómez, a la tragedia que en este caso sufrían las señoras madres. La Federación de Comunas respalda el paro de ferroviarios. En este caso, pues, existen otros gremios que se acogen al paro y apoyan a los ferroviarios. Nosotros podemos ver en estas imágenes cómo se veía Durán desde la lancha cañonera de los militares, del ejército, cómo aparece en la ría, y en la imagen de la derecha cómo vemos a miembros del batallón de la infantería de Marina, cómo resguardan la ciudad. Prácticamente estuvo, bueno, la parroquia en ese momento, prácticamente estuvo situada por militares, por policías, prácticamente fue una zona de guerra campal a la que los ferroviarios nunca declinaron. Nosotros podemos ver ya el cortejo fúnebre que era trasladado para el cementerio de acá de la localidad, los cuerpos de los dos fallecidos. Y posterior a esto, pues publican los diarios que hay ya una tranquilidad en Durán. Posteriormente a la partida de los policías y luego de 3 días de intensa agitación. Los infantes de Marina patrullaron la zona de muelles hasta las 6 de la mañana, en que se retiraron a sus repartos. Desde ese momento, 6 de la mañana, ya los militares dejan Durán y regresan a sus repartos en Guayaquil. Los trabajadores ferroviarios y las esposas de ellos envían comunicados telegráficos para el presidente de la República y para el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y a los ministros de Gobierno y Defensa, en la que protestan por los atropellos cometidos y solicitan sanción para los culpables. Posteriormente, ya el día 18 de mayo, se titula en primera plana, terminó el paro ferroviario que se mantuvo por 14 agitados días. Hasta aquí ya prácticamente el gobierno cede a las peticiones de los ferroviarios. Fueron 14 días de agitación. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ya? Y esto aparece ya en la primera plana del día jueves 18 de mayo de 1967. Cómo tantos días duró la paralización de los ferroviarios. Cómo muchos gremios se unieron a la causa de ellos y se unieron y se mantuvieron en un solo puño. Obviamente, se estaban reclamando el pago de sus haberes, que era lo que mayormente movilizaba a estos padres de familia, trabajadores de la época. Y obviamente por el tema del inicio de clases. Pero para culminar puse un par de caricaturas. La una es de Flechazos por Robin y la otra es Monocomedia, periódicos de la época, donde podríamos evidenciar qué era lo que sucedía en el momento. En Flechazos por Robin podemos ver cómo el país está atado ante la crisis, los palos y la anarquía, y donde obviamente el país pide si alguien tuviera el valor de zafar. Y en la Monocomedia, que se publicaba en el Telégrafo de la época, nosotros vemos cómo la Asamblea Constituyente lleva 6 meses de engorde. Tienen proyectos tras proyectos sin aprobar y simplemente la Asamblea dice, ¿y ahora qué hago? Con esto doy por culminado la presentación de los hechos acontecidos entre el 3 y el 4 de mayo de 1967 hasta el 18 de mayo de 1967.
Con lo que también me gustaría de pronto hacer una petición, no sé si estaría de más poderla hacer en el caso de que las víctimas cayeron el 11 de mayo de 1967, sea esa la fecha con la que se conmemoren a los mártires de los ferroviarios, más no el 12, ya que obviamente ya el 12 se conoció la noticia a través de los diarios, pero los hechos más fuertes y la represión mayor fue la noche del 11 de mayo de 1967. Muchas gracias a todos. Correcto, correcto, Roberto, muchas gracias por excelente exposición de que nos ha hecho, nos retrocedió en el tiempo para el mes de mayo de 1967 y poder ver la publicación de aquel tiempo. Fabuloso. Muchas gracias por esa investigación profunda que usted lo ha realizado y cómo lo fue subiendo de forma cronológica. No sé si tiene Roberto neutralizado el micrófono. No sé si hay alguna inquietud de parte de los compañeros que están aquí presentes, alguna inquietud. Creo que nos dejó satisfecho a todos con su exposición. En todo caso, muchas gracias. No, agradezco. gracias a ustedes por haberme permitido poder hacer uso de este pequeño espacio, obviamente en connotación de la historia del Cantón Durán, que lo que actualmente ya es la ciudad ferroviaria, ¿no? Y bueno, en este caso, pues le comento un poco ya fuera del contexto de la investigación. Fue un trabajo bastante particular el que me tocó desarrollar, porque de este tema no encontramos nada ni en el internet, no encontramos nada en algún texto, tema de historia, lamentablemente no lo tenemos a disposición, pero acudí ya a tratar de ver quién me podría relatar el tema de los hechos acontecidos, pero había mucha contradicción entre personas de la época, entonces como que se me hizo un poquito complicado tratar de juntar cada uno de los hechos y poderlos narrar como correspondía, pues, en deber de la historia de Durán. Pero acudí a la Biblioteca Municipal de Guayaquil, pero lamentablemente estaba cerrada. El COE cantonal de Guayaquil ha dispuesto de que se mantenga ese espacio cerrado por el tema de la pandemia. Entonces, poco a poco se me iban agotando las opciones, ya no sabía a dónde más recurrir. Y obviamente a ustedes no iba a recurrir porque prácticamente tenía que presentarles la tarea a los profesores, a los maestros, y no iba a consultarle a los mismos maestros que poner en la tarea, pues prácticamente, ¿no? Entonces, como para poder tratar de cumplir, ¿qué hago? Entonces, es ahí donde decido acudir al Archivo Histórico del Guayas. Obviamente, con fecha en mano, ya se hizo mucho más fácil poder buscar qué era lo que sucedía en aquellos días. Y todo esto, pues, es recabado del Archivo Histórico del Guayas, de los periódicos de la época que ellos tienen en sus repositorios manuales, como parte de la biblioteca de aquel lugar. Y bueno, ahí sí ya logré completar la tarea y me pude presentar para el examen y poderle compartir este trabajo, que obviamente en este caso queda grabado para ustedes, ¿verdad? Pero por interno, si alguno de ustedes desea, por mí no habría inconveniente poder compartir las diapositivas porque de eso se trata la historia y de eso se trata el trabajo que uno muchas veces realiza. Tratar de compartirlo para que no quede allí en el olvido y que las próximas generaciones o de pronto las actuales generaciones comiencen desde allí el punto del conocimiento de la historia y revivir esa memoria histórica que nosotros tenemos que llevarla como grandes durandeños, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. El trabajo excelente.
usted prácticamente profundizó y pudimos ver la imagen, una de las imágenes que me impresiona porque lo pude observar en sus discursos fogosos al señor Alejandro Guerrero San Andrés, Colorado, de aquí de nuestra ciudad, aquí del centro de Durán. Sí, una de las unos personajes que pude ubicar ahí dentro de las fotografías blanco y negro. Pero vamos a continuar, vamos a escucharle una intervención al máster Jorge Ramírez Crespo acerca de la temática, licenciado. Lo escuchamos. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas noches. Mis felicitaciones a Roberto. Excelente. Como profesor, 10 sobre 10. Muy bien. Esa ilustración con las diapositivas nos dio mayor objetividad, acompañada lógicamente del texto, fijó mucho más el conocimiento. Como usted lo manifiesta, Roberto, son temas muy poco conocidos. Aún más en las nuevas generaciones, y por qué no decir en generaciones quizá pasadas, muy poco conocen de Durán. ¿El por qué? Porque Durán, a partir de los años 70, se convierte en un lugar obligado de migración. Llegan muchos migrantes, aunque eso no descarta la migración que sufrió Durán luego del 41. Población que se asentó exclusivamente en las faldas del Cerro de las Cabras, población, disculpe, que vino desde la provincia de Loja y del Oro. Entonces, estos temas son muy poco conocidos. Y cuando un pueblo no conoce su historia, es capaz de cometer grasos errores. He ahí la labor y mis felicitaciones, y creo que todos los que estamos en esta charla virtual estarán de acuerdo en felicitarle a nuestro ingeniero Arturo Atkinson, quien por el lapso de 14 años viene tratando de desempolvar temáticas referentes al ferrocarril. ¿Y por qué razón? Porque sencillamente Durán es así y será ciudad ferroviaria. Entonces dirán, ¿y por qué ahora hay esta especie de desligamiento con lo que fue ciudad ferroviaria? Por lo que anoté al principio, la migración. Notoriedad y con mayor índice poblacional fuera de Durán. Física del año que estamos tratando. Arranca prácticamente desde el kilómetro 1, el ingreso al actual recinto donde operan todas las dependencias del municipio, calle Atahualpa y Gonzalo Aparicio. Terminaba en la calle Velasco Ibarra, que está a una cuadra del puente de la Unidad Nacional, de la avenida de la Nicolás Lapenti, la avenida Velasco Ibarra, ahí terminaba lo que es Durán, el de este a oeste. Y por el norte, hasta el cementerio, y por el sur, la parte del malecón, las calles viniendo de este a oeste, calle Yaguache, un desvío que había del ferrocarril para que ingrese a la fábrica de alcoholes, la calle Medal Ángel Silva, Yaguachi, Esmeraldas, Quito, Manabí, Sibambe, era el contexto físico de Durán. Entonces, todos los duraneños tenían en sus ancestros el ADN ferroviario. Es que Durán, como veremos más adelante, se levantó a respaldar a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque todos eran, si no tenían al bisabuelo ferroviario, el abuelo ferroviario, el papá ferroviario, todos eran ferroviarios. Bien, con esta descripción
en una forma verbal, no con diapositivas como lo hizo usted, Roberto, que lo felicito, de que eso llega más. El niño dice aprende más viendo que oyendo y luego aprende más también haciendo, el aprender haciendo. Correcto, estamos plenamente de acuerdo. Pero recordemos que Durán comenzó sus luchas en defensa de su clase mucho más antes de que comiencen a organizarse ya en Guayaquil. Capital, el ser industrias, fábricas, que lógicamente dan apertura al trabajo, pero también hay abuso. Y entre uno de esos abusos grandes fue la que sufrió la clase ferroviaria, porque en 1906 inicia su primera huelga, reclamando salarios, reclamando un horario de las 8 horas, que más tarde, con el decurso y las luchas, se llegará a ser realidad, especialmente con la Revolución Juliana. 1925 es donde ya tiene asidero, tiene cabida la injerencia y, ¿por qué no decir, las sugerencias planteadas a los asambleístas de aquel entonces para que venga a estructurarse el Código de Trabajo? Entonces, 1906 marca el inicio del reclamo y su lucha por alcanzar sus reclamos enmarcados en lo legal. Bien, ¿qué va a ocurrir el año de 1966? Mayo del 3 al 12, lo más cruento, lo más crucial, del 12 al 18, la parte quizás para tomarla como un poco de armonizar, una especie de viabilidad y apertura que da el gobierno del doctor Torres Semena Gómez luego de los errores cometidos por la fuerza pública. Y aquí para reflexionar, porque los hechos quizás se repiten, las circunstancias que son diferentes. Se aprobó, creo, una ley para ir en el progreso de la utilización de la fuerza militar o fuerza policial. Acabamos de ver a través de las fotografías que Roberto nos facilitó con su espíritu de investigación y periodista. Lo felicito una vez más, Roberto, y tenemos fe que es ya un eficiente profesional en el periodismo y le vamos también a molestar. Bien, el 3 de mayo, luego de solemnizar la Cruz de Mayo, que fue en ese entonces, Cruz de Mayo, para Roberto, quizás lo conoce, tengo la seguridad que lo conoce, ubicada entre Callambato y Riobamba, a unos cuantos pasos del centro de convenciones. Bien, la gente, los ferroviarios, posiblemente en ese contertulio de la noche del 2 de mayo, porque siempre la festividad previa, analizan la situación de ellos. Primeramente estaba quedando al margen de un decreto importante promulgado por la dictadura militar, el decreto 180 de 1965. ¿Qué contemplaba ese decreto? Nada más ni nada menos que la rehabilitación de los ferrocarriles. Enfatizo la rehabilitación de los ferrocarriles, pero nadie, discúlpenme el término un poco vulgar, lo paró bola. Un tema. El otro tema que tenían pendientes los ferroviarios fue quizás algo similar a lo que ocurre hoy con el ISPOL y el ISPA. Sus dineros prácticamente no sabemos cómo de la noche a la mañana desaparecieron, hablando del ISPOL y del ISPA. Conocemos muy bien cuáles son los argumentos que están en inversión. Bueno, no es tema del momento, pero este caso fue algo similar a los ferroviarios, porque el presidente Clemente Yerobi Ndaburo
encargado luego de que la Junta Militar lo encargue el poder. Clemente Yerobi Indaburu promulgó el decreto 639, el 8 de julio del 66, en el cual consolida el gravamen que mantenía el Estado con la caja de pensiones del Seguro Social, que directamente afectaba a los ferroviarios. Algo parecido al ISPOL y al ISCO, temas también que demanda investigar. Bien, estos dos temas plantean los ferroviarios y acude nada menos que el mayor del ejército, Arturo Vinuesa Moscoso. Y lo acompaña, como señaló ya Roberto en su brillante ponencia, el diputado por los trabajadores de la costa, el señor Víctor Hugo Ramírez. En esa época, el año en el que estamos relatando, había diputados por los trabajadores de la Cámara de Comercio, en fin, de los fines. Pero aquí llama la atención, y disculpen que seamos un poquito abusivos o tomarnos del tiempo. Señores, la empresa pública jamás ha sido manejada con honestidad y con sapiencia. Estamos viendo que este capi mayor del ejército asume la presidencia de los ferrocarriles. Una persona completamente ajena. Lo que hoy está sucediendo o lo que sucedió, estimados contertulios. Todas las empresas del Estado han quebrado. ¿Para qué abundar más en detalles de Petroecuador? Donde ha sido prácticamente la cura de Alibaba y los 40 ladrones. Estamos viendo. Entonces, que desde aquella época se venía trabajando, señor, estimados contertulios, con una liviandad, con una inmadurez, con una insensatez en otorgar la dirigencia de empresas públicas a personas que verdaderamente, con sus conocimientos, justifiquen la posición en tal o cual cargo. Al no tener respuesta de la que esperaban los señores ferroviarios, ¿qué ocurre? Ya Roberto relató, tanto visual cuanto por la lectura. Los ferroviarios se toman el kilómetro, la vía Durán, Yaguachi, Babahoyo, la que conectaba con la Sierra Central y Sierra Norte, en el kilómetro 7, donde cruza la línea férrea, kilómetro 7 ubicada donde hoy está la parroquia urbana El Recreo. Llegan militares, llegan policías, y al conocer los ferroviarios que iban a ser desalojados por la fuerza, porque aún más los militares contaban con el respaldo para despejar la vía cruzada por vagones, por trenes, impidiendo la circulación vehicular. Los militares, al mando de un capitán Galarza y con el apoyo de la empresa constructora Conaca, deciden retirar. Pero los ferroviarios, más conocedores de la situación, nuevamente intentan un nuevo conversatorio integrado por el señor Luis Pérez de Estupiñán, señaló Roberto, el señor ingeniero Aurelio Dávila Cajas, y este señor, un alto dirigente también de los ferroviarios, se reúnen, pero no llegan a ningún acuerdo. Siempre estaban rezagados los intereses del trabajador ferroviario.
porque no solamente es esta, con la huelga de 1906 que se inicia, no es la segunda, la que estamos refiriendo, no, hubieron una serie de huelgas. Pero como vemos, siempre la clase trabajadora fue rescindida, fue un poco minimizada por dar lugar, por dar opción a intereses económicos de empresa. ¿Qué va a ocurrir entonces? Los ferroviarios, al ver burlado todas sus aspiraciones, se dirigen al kilómetro 1. En el kilómetro 1, calles, la calle Gonzalo Aparicio y Atahualpa, en toda la esquina, al lado había una caseta de la Comisión de Tránsito. Y al lado, recuerdo, lo tengo tan presente, existía una lubricadora y al frente almacenes Farfán. En ese cónclave territorial había la caseta. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue destruir la caseta para impedir el tráfico vehicular hacia la costa sur, provincia del Oro, y la parte sur de la sierra, provincia de Cañar, Azuay y Loja, por la antigua vía Durán-Tambo. ¿Las gabarras estaban operativas? Sí. Las gabarras al inicio comenzaron su actividad en una especie de muelle que tuvo la Fleischmann, pero luego después se trasladaron más al sur, siguiendo la calle Medardo Ángel Silva, hacia el sur, donde quedaban los antiguos embarcaderos de banano, porque Durán, recordemos, fue también acopio de banano. Ahí acoderaban las gabarras. Entonces, la parte digamos, de la ciudad de Durán, tenía esa oportunidad de irse hacia la parte sur de la sierra ecuatoriana y también de la costa ecuatoriana. Pero aquí va a ocurrir algo catastrófico. Actúa la policía de una forma por demás desacertada y cae víctima el joven, lamentablemente, de una gran familia de ferroviarios, este joven de apellido Agurto, Enrique Agurto Martínez, cae muerto. Él y dos más, un señor de apellido Salazar y José Ruiz Sánchez. Lamentablemente Agurto recibió el disparo en la cabeza. Los otros dos jóvenes heridos, hijos de ferroviarios, fueron llevados de urgencia en una lancha al hospital Luis Bernaza. Con este antecedente, se levanta ya la población ahora sí. Bien dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero aquí tenemos que enfatizar una vez más, toda la población, habíamos indicado, tenían el ADN de ferroviarios. Entonces, con este crimen cometido en la persona, un hijo del ferroviario, todo el pueblo se levanta. Y no solamente ellos, se cierra el mercado para el 12 de mayo, cierran el mercado. Comerciantes de todo tipo de negocios cierran, no había absolutamente un local abierto entre el 11 y 12 de mayo, fechas de fastas para Durán. Reciben el respaldo de los trabajadores de la Fleischmann y también
el respaldo de la autoridad portuaria de Guayaquil, quienes terminantemente señalan si hasta en 24 horas el gobierno no soluciona el problema de los ferroviarios, autoridad portuaria iría en paro. Bien, con estos antecedentes, desde la madrugada del 12 de mayo, la noche del 11 de mayo y madrugada del 12 de mayo, comienza un tiroteo, porque el pueblo no dormía. Modestamente, yo observé a nuestro gran amigo Napoleón, este señor, caramba, que le Sotomayor. escapa. Gracias, Sotomayor. gracias. Napoleón Sotomayor, sí, gracias. Él, con su revólver, disparaba. Vamos a ubicar el espacio geográfico. El problema se suscitó malecón entre las calles Esmeraldas y la calle Quito. En la esquina de la calle Quito y malecón había, no sé si usted, Arturo, o alguien se recuerda, un antiguo depósito de cerveza. Hoy todo eso está cubierto, es decir, terminó y vino la construcción del supermercado aquí, más o menos del mercado Western Junior. Todo eso era ocupado por este depósito de cerveza. Y desde esa esquina de esa calle veía cómo muchos ferroviarios, entre ellos el citado amigo, con su revólver disparaba. Y las fuerzas militares del otro lado también disparaban. En la mañana llega Monseñor Mosquera Corral, arzobispo de Guayaquil. Y ahí es donde lamentablemente mueren dos ilustres duraneños hijos de ferroviarios. Vicente Tola Martínez y Máximo Paz Carvajal. El uno con una herida de fusil en el pulmón y el otro en el estómago. Son llevados de urgencia a la clínica Santa Rita y son atendidos por el galeno, el doctor Francisco de la Calle. Pero por la gravedad de las heridas, mueren. Un episodio bastante dramático, bastante trágico, bastante conmovedor, como observamos en las diapositivas que nos dio a conocer Roberto Vázquez. Bien. Además del arzobispo, llega también acá Durán el señor alcalde Roberto Serrano Rolando, que de paso fue muy preocupado de la educación, hay que resaltar, especialmente de la escuelita municipal Pedro Menéndez Navarro, hoy Pablo Sandy por Amador. Bien, llega él. Pero la policía estaba tan obcecada, y militares y policías ciegos, no quisieron entender absolutamente nada. Las bombas lacrimógenas, como vimos en la fotografía, generó pánico a nivel de personas que estaban en la protesta. El mismo Monseñor Mosquera Corral, le vimos al alcalde Roberto Serrano Rolando salir a la carrera por efecto de los gases. En el transcurso de la mañana, ya con los dos muertos más, incluso hay certeza de que un policía de apellido Alioví fue el que víctima, el que mató a nuestro conciudadano, nada menos que Agurto Martínez. Bien. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil acude en reemplazo de la Policía Nacional. La Policía Nacional, ayudada de la Policía Rural, que existía en aquel entonces como apéndice de la Policía Rural para lugares apartados
de la ciudad. Son reemplazados por cuerpo de bomberos a petición del Ministerio de Previsión Social y Trabajo. Pide que el cuerpo de bomberos acuda como elemento pacificador y que la policía salga de su destacamento hacia la ciudad de Guayaquil. ¿Dónde estuvo ubicado el destacamento de la policía? En el malecón, al final de la calle Esmeraldas y Malecón, había un pequeño edificio con 2 departamentos, la parte central con una especie de corredor a través del cual acudían los pasajeros. Para que ubicamos de norte a sur, a la parte este, a la parte izquierda, por mano izquierda, estaba la boletería para que nos permita, a través de un costo de creo que era de un sucre, tomar la lancha y ir a Guayaquil. Y a la parte derecha estaba el llamado destacamento de la Policía Nacional. Ahí se refugiaron y aprovechando lógicamente el atracadero o el terminal de la lancha Durán-Guayaquil, lancha municipal, porque había también las lanchas del ferrocarril que hacían el mismo servicio, el mismo recorrido. Bien, la policía huye hacia la ciudad de Guayaquil. En este estado de incertidumbre, llega el sepelio, el velatorio, que ya lo vimos en las fotografías que nos hizo conocer Roberto. Llegan personajes destacados acá a la ciudad de Durán. Entre ellos, vuelve Monseñor Mosquera y Corral, el señor Asad Bucarán, el economista Don Calderón Muñoz, Vicente Medina Fabre, Luis Villacrés. Y aquí se suman destacadas damas, que lo vi a una dama en una fotografía medio llorosa cuando salen las damas. Nada menos que la señora Moreno de Morán, Cristina Moreno de Morán, doña Lola Guerrero, doña Ana Zavala. Como ven, mujeres luchadoras que hay que rescatar para que Durán conozca cuál fue el papel decisorio de la mujer en las grandes luchas que ha tenido la clase ferroviaria. Participa también en el velorio Heriberto de la S. Y él pide sanción para los culpables. Durán, como sabemos, es y será ciudad eminentemente ferroviaria por sus luchas, por sus obras de arte. Lo que pedimos en la actualidad es que los ferrocarriles no mueran, que se logre a través del Ministerio de Turismo acreditar bien sea los GAT de Durán, Yaguachi, Milagro, Bucay, y revivir esta ciclópea obra realizada por uno, como conocemos, de los grandes presidentes y estadistas que ha tenido nuestro país, como fue el general Eloy Alfaro. Esa va a ser la tarea en lo posterior para seguir con ese ideal de lucha y de esa forma mantener latente y vivo los motivos que fueron muerte para unos, penal para otros, como le dio a conocer Roberto, y nosotros, herederos de esas grandes causas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino seguir reclamando lo que improvisados en la dirigencia y conducción de las grandes empresas públicas, lo que llevaron es al fracaso. Es hora, duraneños, de levantarnos y pedir que el ferrocarril vuelva con su pito y con su actividad de tanta persona duraneña ferroviaria
retome nuevamente la trascendencia que tuvo. Gracias. Muchas gracias, Jorge Ramírez Crespo, director del Instituto de Investigaciones Históricas, Cultural y Patrimonial, por su exposición, su narración y parte que pudo observar la noche, el día 11, el día 12 de 1967, de aquel mayo. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, alguna aporte, pregunta, ustedes tienen los micrófonos, pueden abrir y participar. Buenas noches a todos. Roberto, licenciado Jorge Ramírez, mis felicitaciones. Realmente, como dije antes de que comience este Zoom, estaba conversando con Arturo y con el mismo profesor Ramírez, qué anécdotas tan importantes que a veces nos llegan a conocimiento de mucha gente. O sea, son anécdotas que, como Roberto mismo dijo, no se encuentran en libros de la historia y son acontecimientos muy importantes. Yo les invito a que lean, o mejor dicho, no van a encontrarlo tampoco, pero tengo un reporte de 2 personas que estuvieron presentes y fueron parte de esa lucha, como fue don Guido Jaramillo Garcés, ex presidente de los ferroviarios, de los jubilados ferroviarios, y de Luis Ortega, Chamaco Ortega, que lo conocían que era motorista, y en ese tiempo era solo ayudante de motorista para los autocarriles. Ellos tienen a base de ellos, mejor dicho, se hizo un pequeño libro publicado por la Universidad Andina Simón Bolívar, que se llama Memoria de la Hermandad de Ferroviarios Jubilados sobre las luchas políticas y sindicales en el ferrocarril ecuatoriano. Es muy interesante. La autora es Claudia Fernanda Salgado y lo he estado leyendo y está paso a paso con vivencias de estos 2 personajes que nosotros sí los conocemos porque han venido acá, sobre lo que fue vivir en carne propia esos momentos. Me parece muy interesante. Y por otro lado, por si les interesa, Roberto, por si les interesa a algunos de ustedes, miren, les voy a enseñar. Yo tengo un anuario. Ustedes pueden ver en este anuario, está la historia de la vida de Pérez de Estupiñán, las conquistas laborales y lo que fue la represión militar, todo en ese año 67, perdón, ¿sí? Y están todos quienes participaron, los dirigentes sindicales, todo. Me parece algo interesante porque, bueno, ustedes saben que uno lleva sangre ferroviaria y si en algo me he caracterizado, tal vez humildemente, es en que la gente conozca anécdotas que no salen a la luz pública, accidentes ferroviarios, o a veces, por ejemplo, yo publico estaciones que nadie las conoció en la época cuando se construyeron, por decir. Son a veces fotografías que tal vez uno las encuentra en internet y otras son de carácter personal, pero así sea de internet, hay que publicarlas, hay que darlas a conocer, hay que compartirlas, porque es muy importante, o sea, el ferrocarril, lo estamos viendo, no es simplemente un hermoso viaje turístico para conocer los paisajes, también tiene su historia, también tiene sus pros y sus contras. Y esto que ustedes han narrado sobre los aspectos laborales, las huelgas, es parte ya de la historia, porque el ferrocarril en su tiempo, era el único eje motriz del pueblo ecuatoriano. Entonces todo estaba enfocado en el ferrocarril. Yo recuerdo cuando venía acá a pasar, yo tendría tal vez unos 2 años, por ahí, 2 o 3 años, y mi abuelo no nos dejó ni salir a la calle
durante todas las vacaciones, porque había un hermetismo, yo no sé qué problema había con el ferrocarril, pero habían cerrado estaciones, habían cerrado todo, y yo no sé, no creo que era esa huelga, creo que fue otra, pero qué increíble, oiga, qué increíble, puchas, con el ferrocarril se paralizaba todo el país, todo el país. Así que sí, mis felicitaciones y sí, me gustaría todo lo que sea en base al ferrocarril. Le agradezco a Arturo la invitación y yo estaré presente. Y nuevamente les felicito a los dos. Gracias. Gracias, Gracias. René, por esas Gracias, palabras. gracias. Gracias. Sí, Pedro, no sé si tenga alguna inquietud, Pedro o Fernando Sí, Colibrí. hola, Ya estoy en tu ¿Cómo casa. no? hola. Ya. ¿Me Pedro, lo Habla escuchan? bien escuchamos. aquí. Sí, lo escuchamos. Habla bien Adelante, aquí. Pedro. Ya, ya. Buenas noches. Siga. Bueno, buenas noches y felicitaciones a los exponentes. Muy interesante esta historia. Eh, había, bueno, yo hice en el 2000, no me acuerdo, fue hace como unos un par de años, me parece, un retrato audiovisual de don Heriberto de la S y donde narra un poco esta historia también de los mártires de Mayo de Alfaro, ¿no? Y en una sesión solemne del evento Memorias del Ferrocarril, él se manifestó a las autoridades, ¿no? Diciéndole que, y en el video también retratando que Durán no le ha hecho este reconocimiento o este homenaje a estos mártires de Mayo, ¿no? A estos 4 personas que cayeron. Y proponía, bueno, hay varias alternativas para hacer eso, ¿no? Entonces yo más bien exhorto, ¿no? A todos los integrantes aquí de todos los colectivos culturales, eh, proponer o hacer una propuesta para poder rendir un pequeño homenaje a los mártires de Mayo y retratar esta lucha obrera, sindical, ferroviaria, por la reivindicación de los derechos del trabajador, ¿no? La exposición de Roberto perfectamente podría ir a escuelas y colegios, muy bien detallado, muy bien contado, y si es con un video también, o sea, estamos ahí para aportar también, ¿no? Entonces, eso, y felicitaciones a todos, al ingeniero también por esta iniciativa y por hacernos siempre refrescar la memoria, ¿no? Eso nada más y nuevamente felicitaciones a todos. Gracias, Pedro. No sé si Fernando Colibrí tenga alguna inquietud, algo. Bueno, realmente nosotros como colectivos culturales que nos reunimos para seguir sacando este tipo de memoria, para mí estas actividades que ha sido en este mes de abril, mayo, han sido importantes para que la ciudadanía durandeña conozca este tipo de actividades que se van olvidando. Yo felicito al profesor Ramírez, de una felicitación a Roberto, a René también que está involucrado en esto de la memoria e historia, y a cada uno de los presentes por esa paciencia, por esa atención que le estamos poniendo a este tipo de actividades. Realmente yo creo que el momento en que ya se suba este video, ingeniero Atkinson, es poder difundirlo mucho más allá de nuestras redes. Como lo dijo Pedro, poder el trabajo de Roberto, comenzar a trabajar en las escuelas, en los colegios, en el cual se sepa realmente cuál fue la lucha ferroviaria acá en Durán.
Yo me recuerdo que tenía 10 años. Yo ya vivía en Chimbacalle y para mí era una admiración ver cómo cerraban la estación de Chimbacalle, pero no sabíamos de qué se trataba, solo sabíamos de que había paro. Yo ya vivía en ese tiempo en la calle Sincholagua, se llamaba ese tiempo. Y ahora conociendo más, veo el enlace que tuvo Quito, que en algo hizo, porque cerraron. Yo me acuerdo que cerraron y no nos dejaban pasar, porque para nosotros era un parque de diversiones, la estación. Pero ¿cuál ha sido la fuerza? Lo más grande era en Durango. Entonces, es importantísimo para todos nosotros el que podamos difundir todo este tipo de material que lo estamos armando, lo estamos realizando, el grupo de gestores culturales de Loya Alfaro Durango. Nuevamente felicito, estamos difundiendo lo que realmente Durán tiene de memoria. Y lo único que nosotros hacemos lo que es el derecho del pueblo. Hacemos cultura. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Arturo, y... sí, Arturo. Sí, dígame. Solo una cosita. Decirles a todos, no estamos en huelga, pero sí en una lucha permanente por la rehabilitación de estos ferrocarriles. Y lo importante es que esta lucha siga, porque sea como sea, no es que estemos liderando una opción ni un fanatismo, sino una necesidad ecuatoriana. Obviamente, si se logra hacer esto, y por lo que veo, el próximo gobierno, creo que hay el interés de una rehabilitación, pues sigamos así, dándole un impulso a estos ferrocarriles que para mí no han muerto. Mientras estén las paralelas ahí, es como si nosotros estuviésemos presentes, aunque con las piernas cortadas, pero igual estamos vivos todavía. Gracias René. Antes de terminar el conversatorio de hoy día, 12 de mayo del 2021, con la temática Mártires de Mayo. Va a tener ese mismo espíritu de lucha, Sí. Como reflexioné en cierto momento. Dije, Durán debe tener su lema propio, Fernando. El Guayas besa tus plantas y el ferrocarril ciñe tus sienes. Podríamos ya ir de poco a poco, desentrañando aspecto tras aspecto y llegaremos a conclusiones que cada quien, de acuerdo a su discrecionalidad, lo asuma. Pero Durán seguirá siendo esa cuna, ese principio y el fin. Lo que llamaríamos el corsi y el recorsi del ferrocarril. Adelante. Gracias licenciado Ramírez. Roberto, Arturo y a todos. Ya. Buenas noches. Antes de terminar, recogiendo las palabras de Pedro Villegas, en una de las sesiones solemnes que se realizó en el Centro de Convenciones Luis Victoriano Sánchez Borja, creo que, no recuerdo si fue en el 2011 o 2012, pero en uno de los dos, se le hizo un reconocimiento a don Heriberto Laese por la actividad sindicalista aquí en la base ferroviaria, sin ser ferroviario. Entonces, el reconocimiento, él no lo recogió y entregándosele a la vicealcaldesa, la doctora Isabel Grijalva, si no me falla la memoria, y nos dejó una tarea a todos los que estábamos ahí presentes. Cuando se haga justicia y se reconozca a los mártires de Mayo, que nos dijo Tola, Agurto y Paz, ahí yo me sentiré tranquilo y podré morir en paz, creo que nos decía don Heriberto Laese. Es unas tareas que nos ha dejado y espero que este video, que va a ser editado, luego estará en la nube, estará en YouTube, estamos cumpliendo con esa tarea que nos dejó don Heriberto de Laese. Y recogiendo lo otro, la resolución, tenemos
vamos a plantearle al municipio resoluciones del Consejo Cantonal. Una de esas resoluciones es el 6 de marzo, en la que Jacinta Sandy Foramador obtiene la medalla de oro, campeona panamericana en salto alto en 1.45. Y el otro reconocimiento es a la tradición del 3 de mayo, que tiene más de 90 años, esta tradición aquí en Eloy Alfaro Durán de la familia Celillo, en que se reconozca como patrimonio religioso inmaterial de aquí de la ciudad. Y ahora recogiendo esto, de ingresar una tercera resolución para lo que es los mártires en mayo, como dijo Roberto, el 11 de mayo de 1967. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, valiosísima el aporte que ustedes han realizado. Esto queda para esta generación y para la nueva generación de que conozcan el espíritu ferroviario, porque en el himno de nuestro Eloy Alfaro Durán, don Luis Victoriano Sánchez Borja, jubilado en la empresa Ferrocarriles, dejó plasmado: ni las balas ni el penal pudieron doblegar su pasión sindical. Muchas gracias. Nos vemos para el mes de junio, que tenemos una programación intensa, que vamos a pedir su ayuda, su aporte a cada uno de los panelistas. Muchas gracias, pasen bien, nos vemos. Muchas gracias a todos, pasen bonito. Y a cuidarse, a ponerse mascarilla, que es lo principal. Sí, sí. Bueno, gracias. A nadie veo con mascarilla. El virus pasa también, pues dicen que hay computadoras que tienen virus, igual, se puede. Hacen bien, bendiciones. Okay.